¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en la puerta abierta. Le va a sorprender, estoy de vuelta del viaje a Israel y me adelanté unos días por cuestiones personales el regreso, así que tengo la dicha de estar de vuelta en mi lugar de trabajo de cada noche. Si me va a preguntar cómo me fue fue muy bien, el grupo fue maravilloso, visitamos lugares increíbles, me quedé un par de días solo, así que también pude ir a otros lugares que quería ir, que con el grupo no se puede ir, así que vengo muy enriquecido. Me resulta a mí que después de haber hecho el viaje a Israel, leo la Biblia ahora de una manera más geográfica. Cada vez que leía antes una cosa que tenía que ver con el lugar, no le prestaba atención. Para mí era una cosa para dejar atrás. Ahora no, ahora me produce una gran atracción saber dónde sucedió cada hecho y recordar. Y ahora, claro, tengo la mente llena de imágenes, de lugares. Por ejemplo, a ver, le cuento uno, porque va a decir, está hablando de manera tan general. Le dije al guía, quisiera ir al lugar donde Gedeón peleó la batalla contra los madianitas. Ah, sí, vamos de paso, pasamos por al lado. Así que llegamos y me dice, bueno, aquí está el torrente de Gedeón, el lugar donde Gedeón, es una historia del libro de Jueces, iba a pelear con una multitud le decían madianitas, pero eran gente de mano de obra desocupada, bandoleros del camino, gente de mal vivir que hacía un trabajito todos los años, cuando venía la cosecha, venía y robaba y asaltaba y nadie defendía al pueblo. Entonces Gedeón, junto a una multitud, Dios le dice, son muchos. Se queda con 10.000 y Dios le dice, son muchos. Y finalmente, ahí en el torrente Cedrón, se queda con 300. Y fue caminando y tantas veces yo he escuchado eso, hasta he predicado sobre eso, pero no sabía cómo era, no sabía dónde estaba. Y pasó por allí caminando, subió al monte ese, a la colina de Moré, y detrás estaba Madianita. Fuimos a ver. Y allí está el valle entre esa colina y el monte Tabor. Entonces la Biblia tiene una dimensión tremenda. Después, otra historia. Jezabel le reprocha a Acab, su esposo, porque está llorando. Dice, ¿por qué no me quiere vender la viña? ¿Qué viña? ¿Para qué la vas a comprar? Sacásela. Bueno, hay toda una historia. La viña de Nabot. Bueno, de donde estaba el torrente de Gedeón, caminando, pasaba por arriba de la viña de Nabot. Claro, eso muchos años después. La Biblia adquiere un significado especial, privilegio que uno puede tener cuando hace este viaje. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que me han reemplazado con tanta eficiencia, calidad, profesionalidad. Algunos me decían, mira, si te seguís viajando te van a robar el puesto. Bernardo Franchino, Alejandro Rodríguez, Daniel González, que está acá enfrente hablándole a los matrimonios de la iglesia en este momento, Roberto Villaseca y otros que se van a ir sumando para darme un poquito de descanso cada tanto. Gracias por haber sido fiel a nuestra convocatoria de cada noche, haber apoyado a todos aquellos que estuvieron aquí reemplazándonos y a todo el equipo que se portó también. Mi invitada en esta noche es María Elena Mamarian y sorprende como las redes sociales ya anunciaron el tema que vamos a tratar, así que no puedo cambiarlo, cosa que me ciñe un poco a planes establecidos. Usted sabe que yo lo que me especializo es en improvisar. ¿Qué tal, María Elena? Bien, muy bien, gracias. El tema de hoy es tremendamente interesante y es cuando los hijos nos duelen. Porque a veces los hijos duelen. ¿No es cierto? Así es. Cuando uno tiene un hijo, lo que hace es, lo recibe con tanta alegría, es una bendición. Pero en algunos casos, los hijos se convierten en una carga pesada, en un dolor, en una situación de
constante quebranto, constante crisis. Y bueno, muchas veces no hablamos de eso, pero hay muchos padres y mucha gente que está mirando el programa que está sufriendo por alguna razón, por lo que le está pasando a su hijo, por la vida que su hijo ha elegido. ¿Por qué elegiste este tema, María Elena? Bueno, uno siempre está rozando los temas de sufrimiento y esperanza a la vez. Por el trabajo que yo realizo, permanentemente estoy trabajando con estas cosas y creo que los hijos en la vida de todas las personas que los tienen o que los anhelan son uno de los tesoros más valiosos. De hecho, la Biblia dice que es una herencia, ¿no? Son una herencia los hijos y son un especial tesoro, dice en otra versión. Pero no son tesoros estáticos, sino que son dinámicos, son personas, individuos. Por lo tanto, así como nos dan muchísima alegría, muchísima satisfacción, concentran muchas de nuestras expectativas, ilusiones, como casi ningún otro proyecto, del mismo modo también nos dan sufrimiento y dolor a veces. Y aún, vos dijiste cuando eligen, ¿no? Pero a veces aún antes de tenerlos. ¿Te acordás que una vez vinimos a charlar sobre el tema cuando los hijos no llegan? Sí. O sea, la ilusión, ese proyecto de hijo, cuando no llega también nos da dolor. Así que desde antes de concebirlos o desde que los concebimos en nuestra mente, en nuestro corazón, y hasta que son grandes, porque uno a veces ve gente grande, ¿no? Todavía dolerse por hijos adultos, quizás, como vos decís. Es que la función de padre no termina nunca. No, es irreversible, digo yo. Son esas cosas irreversibles. Bueno, este es el tema, claro. Todo el mundo no tiene por qué conocer que María Elena es psicóloga y una de las personas más reconocidas en el ambiente evangélico por su profesionalidad y que también dirige este ministerio, se puede decir así, sí. Este área de servicio, este grupo de trabajo que se llama EIRENE y que entre otras cosas se está preparando un congreso, un segundo o tercer congreso, en este caso Congreso de Familia y Shalom y Paz, supongo que quiere decir eso, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser esto, el congreso? Después vamos al tema, pero no quería saltar el que la audiencia conociera que se está preparando este segundo congreso, ¿puedo decir? El segundo congreso, Familia y Shalom, para el mes de septiembre, del 6 al 8 de septiembre, en Buenos Aires, en las dependencias del Seminario Bautista. El orador principal va a ser Harold Segura, que es el responsable de Visión Mundial en toda Latinoamérica, estuvo aquí en el programa y seguramente va a volver a estar pronto. Se va a tratar noviazgo y violencia, proyectos de vida, salud integral, trata de personas, discapacidad, adultos mayores, relaciones familiares, exclusión social, protección integral de la niñez, comunidad de fe y shalom, espiritualidad y niñez y mucho más. Bueno, yo no sé en 2 días cómo se hace para tratar todo eso. Bueno, así nos caracterizamos nosotros, por hacer programas muy nutridos, ¿no? Muy nutridos. La verdad que sí. Y con un montón de gente que va a participar, que no la voy a mencionar para no ser azaroso el anuncio. Pero yo lo recomiendo pero enfáticamente, esta es la palabra, especialmente a todos los que están trabajando en el tema de familia, en el tema de niñez, en el tema de las relaciones matrimoniales y los temas que están alrededor, que son la trata de blancas, el abuso dentro de la familia, la violencia. Muchas veces no se tiene mucho entrenamiento en eso y a veces uno como pastor tiene que responder a ciertas situaciones y no sabe dónde agarrarse, a quién consultar, a quién preguntarle. Hay que prepararse, hay que exponerse a este tipo de enseñanza y yo recomiendo especialmente a todos los que están viendo el programa que pongan en consideración, especialmente pastores y líderes que se dedican a este tema, pongan en consideración la posibilidad de inscribirse. El año pasado, que fue el primero, estaba lleno el salón
y estoy seguro que va a suceder lo mismo en este caso. Estamos aquí en vivo, 4568-6452, 4568-6667 en este viernes 24 de mayo, en vísperas del Día Patrio que mañana se va a celebrar en todo el país. Bueno, el tema, ¿qué hacer cuando un hijo nos trae problemas? Y me venía a la mente el caso de David, el rey David. Tuvo muchos hijos, pero uno lo tuvo mal, se llamaba Absalón. Tuvo problemas con otros, pero este se le levantó, lo quiso derrocar. Y tuvo que vencer a su hijo y a los leales a su hijo en una batalla. ¿Qué hacer? Y cuando termina la batalla y traen el anuncio que Absalón había muerto, se pone a llorar desconsolado porque ya no era tanto su enemigo, era el hijo que había muerto. Y tal es así que el general del ejército de él dice, ¿qué haces, rey? ¿Qué estás haciendo? ¿No estamos jugando la vida para terminar con ese acto revolucionario de tu hijo y ahora te pones a llorar cuando ganamos? Pero eso es el padre, ¿no? Es el corazón de un padre. El corazón de un padre. Sí. ¿Qué casos más comunes vienen a tu consultorio en este tema del sufrimiento de los padres por sus hijos? Mira, los sufrimientos en relación a los hijos yo creo que siguen los procesos evolutivos de los chicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un recién nacido, en un bebé, los problemas muchas veces tienen que ver con algo que uno no espera o que lo teme, pero no desea que suceda, que es, por ejemplo, la enfermedad o la discapacidad de un hijo. Muchas veces como padres tenemos que aceptar que nuestros hijos no sean todos los sanos que quisiéramos, ¿no? Y hay que lidiar con eso. Los problemas más simples, como puede ser problemas de conducta en la escuela, dificultades en la socialización. Ya entrada a la adolescencia, otro tipo de temas que tienen que ver con los límites, con el tironeo ese normal que se da entre padres e hijos por los permisos, ¿no? Yo digo que en una familia es normal que los hijos tironeen por traspasar los límites y los padres sean los que ponen los límites, porque a veces sucede al revés, ¿no? O sea, a veces conflictos normales que nos desconcentran o nos sacan del lugar y otras veces problemas más graves, ¿no? Cuando los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones y quizás no eligen como hubiéramos querido, sí, o como es saludable para ellos. Ya cuando son más grandes, otro tipo de cuestiones como la formación de la pareja, hijos que por ahí tienen dificultades en la formación de sus parejas o tienen una pareja que no es conveniente, por ejemplo, papás angustiados que ven que su hija está en medio de un noviazgo problemático, con un chico violento, abusivo. Y así, por eso te digo, como uno como padre va siguiendo toda la evolución de los hijos, ¿no? Muchos que siendo ya adultos los hijos les confiesan a sus papás, por ejemplo, su homosexualidad, es un tema que trae mucho dolor. Los fracasos de los hijos también nos duelen, cuando tienen dificultades laborales, cuando tienen dificultades en sus propios matrimonios. Por esto que decíamos que la maternidad es irreversible y no se termina, ¿no? Entonces, junto con los temas de alegría y disfrute y celebración, también está la otra realidad. Claro, uno tiene que estar preparado a que el ser padre implica estos riesgos, ¿no? Exactamente. Rara vez se habla de esto, exactamente, pero implica estos riesgos. Y bueno, damos gracias a Dios por todos los padres que podemos decir, tenemos hijos, uno que dice el padre hermosos, aunque la belleza física no sea de lo que estamos tratando de describir, que nos quieren, que nos reconocen, que nos aman, pero sé de padres que viven crisis muy fuertes, ¿no?
Y vamos a empezar, siguiendo el orden que propusiste, María Elena. En el caso de padres que tienen un hijo con alguna discapacidad, alguna enfermedad en la niñez, viste, que vos ves que no crecen. Y me viene a la mente gente que yo conozco que tienen hijos con problemas irreversibles, Sí. y que producen dolor. Pero a la mente me viene una chica de la iglesia que se ha convertido en una madre desde ser una adolescente casi infantil a ser una madraza, amando a ese chico que sabe que no va a cambiar, ¿no? Cómo ese dolor de golpe le sacó a ella una capacidad, una fortaleza que nadie pensaba que tenía. Y eso es lo que tiene el sufrimiento, que es un crisol donde pueden pasar muchas cosas. Puede ser que una familia se desintegre a partir de una crisis, o puede ser que una familia se una a partir de una crisis. Puede ser que una mamá o un papá, digamos, abandone la tarea. Hasta hay padres que quizás se divorcian por las crisis de los hijos, y hay otros que se fortalecen en su matrimonio o como personas, ¿no? Maduran. Es que el sufrimiento tiene nos da esa posibilidad de madurar o sucumbir. Así que no me extraña esta descripción que vos hacés, ¿no? Muchas veces las situaciones de crisis y dolor de nuestros hijos son las que posibilitan que desarrollemos nuevos recursos. En general la maternidad y la paternidad ofrecen eso, si lo sabemos aprovechar, ¿no? Yo digo que tener hijos es una oportunidad de Dios para seguir creciendo y madurando, porque estiramos nuestros límites, aprendemos a ser más flexibles, entendemos de otra manera el amor de Dios, desarrollamos recursos. Es que si no podemos hacer eso, realmente sucumbimos, ¿no? Bueno, pero imagínate que hay un matrimonio que está viviendo ese problema. Esperaron, prepararon ¿cómo se dice? La canasta, el Moisés, con ropa, está todo, pero el nene no es lo que la familia estaba esperando. Sí. Y a veces es triste, ¿no? ¿Y qué le decís? Te puedo contestar a través de un breve relato que escribió Emily Kingsley, escritora del programa de televisión Plaza Sésamo, ¿te acordás? ¿Unos cuantos años? Sí, lo miraba como padre, no soy tan joven. Bueno, ella tuvo un chico con síndrome de Down, y ella escribió algo que a mí me parece muy ilustrativo de esto que estás mencionando. Y ella lo llamó La belleza de Holanda. Me piden a menudo que describa la experiencia de criar y educar a un niño con una deficiencia. Para ayudar a la gente que no ha tenido esta experiencia tan especial a comprender y a imaginarse cómo es algo así. Cuando estás esperando un niño, es como planificar un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Te compras un montón de guías de viaje y haces planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy emocionante. Después de meses esperando con ilusión, llega por fin el día. Haces tus maletas y sales de viaje. Algunas horas más tarde, el avión aterriza. La azafata viene y te dice, bienvenida a Holanda. ¿Holanda? Dice. ¿Qué quiere decir usted con Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Tendría que estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio con el plan de viaje. Has aterrizado en Holanda y tienes que quedarte allí. Lo más importante es que no te han llevado a un sitio horrible, asqueroso, lleno de malos olores, hambres y enfermedades. Simplemente es un sitio diferente. Por lo tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías de viaje y debes aprender un idioma completamente nuevo y conocerás a gente completamente nueva que no hubieras conocido nunca. Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo que Italia, menos excitante que Italia, pero después de haber pasado un cierto tiempo allí y de recobrar tu aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, Holanda tiene tulipanes,
Holanda tiene incluso Rembrandts. Al mismo tiempo... Y Van Gogh. También. Al mismo tiempo, toda la gente que tienes a tu alrededor está muy ocupada yendo y viniendo de Italia. Y están todos presumiendo de lo bien que se lo han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo, si es allí donde yo debería haber ido, eso es lo que había planeado. Y el dolor nunca desaparecerá del todo porque la pérdida de ese sueño es muy significativa. Pero si te pasas la vida lamentándote por el hecho de no haber podido visitar a Italia, es posible que nunca te sientas lo suficientemente libre como para disfrutar de las cosas tan especiales y tan encantadoras que tiene Holanda. Qué bueno, ¿eh? Me pareció que ella lo resumió muy bien en esta ilustración. Evidentemente es un cambio en el proyecto que uno tenía, porque nadie proyecta tener un hijo con discapacidad o que se enferme en la primera infancia. Sin embargo, también esa situación tiene sus cosas buenas. Yo recuerdo a una señora que ya grande, que tenía una chica, una hija, tenía varios hijos, pero la menor de sus hijas era una chica con síndrome de Down. Y ella le puso de nombre Mara. Y entonces yo le dije, ¿por qué le puso Mara? A ver, explica por qué le hiciste la pregunta esa. Porque Mara significa amargura. Pero ella miró la otra parte de la historia y dijo, bueno, porque Mara Dios transformó lo amargo en dulce. Porque así cuenta la historia bíblica. Sí. Que ese lugar de aguas amargas, Dios hizo un milagro y lo transformó en dulce. Entonces, su Marita era una nena sumamente querida en su familia, y había despertado la solidaridad de los hermanos y cosas lindas en la familia, ¿no? Y yo creo que ella supo hacer real esto que dice esta autora. Ella había planificado ir a Italia, pero aterrizó en Holanda. O disfruta con lo que tiene y le sabe descubrir la belleza a pesar de la imperfección, diríamos nosotros. Y creo que pasa por ahí, ¿no? Por supuesto, esto requiere de un tiempo de adaptación, de hacer un duelo por lo que esperabas y no fue, por adaptarte a la nueva situación, ver cómo se maneja un chico con dificultades especiales. A veces hay un largo camino para recorrer en los diagnósticos, en los pronósticos, en qué hacemos, qué no hacemos. Hay cosas que están muy pautadas y otras no tanto. Y es un recorrido especial, ¿no? Sí. Pero tampoco es verdad que eso tenga que ser una amargura para toda la vida. Creo que tiene que ver con cómo somos capaces de transformar una dificultad en una bendición. Sí, claro, la pregunta es cómo se hace. Porque personas con una fortaleza espiritual o con un conocimiento de lo teológico y de su relación con Dios, al vivir esta crisis, tambalean. No digo que tambalea la fe ni su conocimiento de lo que Dios es y hace, pero la gran pregunta es ¿por qué me pasa esto a mí? Totalmente. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Es un castigo? ¿Hice algo mal? ¿Dios está enojado conmigo? Y todas esas preguntas teológicas que la gente que no tiene fe no se hace en muchos casos. Protesta, maldice, blasfema. Contra la vida, quizás. Sí, si tiene algo de culpar a Dios, lo hace, pero un creyente, alguien que sabe lo que Dios es, jamás lo puede hacer. Pero se llena de preguntas. De preguntas. Sí. Yo no hace falta que lo esconda. Mi hija lo contó aquí en el programa, a 2 años, cuando vino, y contó que habían adoptado ese bebé, Alondra, y a los 3 meses se murió. Se debe haber, falleció el 17 de octubre, justamente el día del cumpleaños, que sería el cumpleaños de mi papá. Y ella vino para fin de noviembre, o sea, 1 mes y medio después. El dolor... Devastada. El dolor sigue estando hoy. ¿Sí? Y adoptó otra nena que es un sol, sí. dignidad. Sí. Y el dolor sigue estando. Sí. ¿No?
Bueno, la muerte de un hijo particularmente creo que es el dolor más inmenso que puede haber. O sea, que yo escribí un libro que se llama Esperanza en medio de ilusiones perdidas y trata sobre distintas pérdidas en relación a la familia, pero no había incluido el tema de la muerte de un hijo. Había incluido la discapacidad, había incluido la enfermedad, había incluido cuando los hijos no cumplen con las expectativas, pero no me animé a escribir sobre la muerte de un hijo porque me parecía muy fuerte. Vos no sabés cuántas personas me dijeron, ¿no escribiste sobre la muerte de un hijo? Es decir, que es una realidad más frecuente de lo que uno quisiera pensar. Y después, en la segunda edición del libro, ahí me animé a escribirlo porque conté con el testimonio de algunas personas que habían pasado por esta situación, por respeto al tema, ¿no? Más que nada, porque son cosas sobre las que uno puede teorizar mucho, pero hay que vivirlo. Y bueno, lo que estas personas relatan es esto, del inmenso dolor que no cesa y que se renueva, por esto que esto trastoca el orden natural, por llamarlo de alguna manera, de que los hijos sobreviven a los padres. Así que es un dolor, pero uno ve que aún las personas que han pasado por esto pueden, con recursos espirituales, emocionales, comunitarios también, afrontarlo, ¿no? Ya nada será igual, pero se puede seguir viviendo. Sí. Bueno, de hecho, de alguna manera la gente sobrevive, ¿no? Pero ¿cuáles son los recursos? Es decir, imagínate que está viendo el programa alguien que ha perdido un hijo y no hace mucho, y se le acerca a toda clase de personas con la mejor intención y le dice palabras de aliento, de consuelo, desde la perspectiva del que las dice, pero el que las recibe a veces escucha cosas que son exactamente lo contrario a lo que necesita escuchar o que desea escuchar. Eso merece un programa aparte. ¿Qué decir y qué no decir en tiempos de crisis y de dolor? Es un programa aparte, te aseguro. Sí. Porque no es fácil acompañar en el sufrimiento. No es fácil. Anótalo, Vicky. Es un tema tremendamente interesante. Sí, es un tema tremendamente interesante porque es la frase esa, te acompaña el sentimiento, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Yo opté por no decirla, ¿no? Y yo realmente no había sufrido por años. Hablaba en velatorios, en funerales, daba los mensajes en el cementerio y todo, pero nunca había sufrido, hasta que primero se fue una tía muy querida por todos nosotros, pero no estuve presente, estaba de viaje, y cuando volví ese dolor, pero no pude hacer nada, o no estuve cuando la gente venía a saludarme. Después falleció mi sobrina, la casé el día sábado al mediodía, en el Colegio Ward, y esa misma noche tuvo esa descompostura, o sea, ese aneurisma, y 3 días después falleció. Y con mi hermana estábamos, ella, bueno, ya lo contó ella aquí en el programa, ¿no? Nos quebró el alma. Y ahí descubrí el valor que tiene la cercanía de la gente. Sí, el afecto. O sea, lo mismo pasó cuando después falleció mi mamá, pero era una cosa esperable, claro. Luego más tarde mi papá, una cosa esperable. El afecto de la gente, el abrazo, el no decirte nada, pero vos sentís que te está diciendo algo, que es exactamente lo que... Estoy con vos. Estoy con vos. Estoy con vos. Vos sabés que los amigos de Job, al principio de la historia, sí, dice que cuando vieron que era tan grande su dolor, dice que se sentaron al lado de él y no dijeron palabra. Fue lo mejor que hicieron en todo el libro. Porque después cuando empezaron a hablar... Una cosa importante en cristianos. Vos antes hablabas de las preguntas y se dice que el sufrimiento provoca una catarata de preguntas. Son preguntas que no deben ser contestadas porque no es que la persona no conozca lo teológicamente correcto, lo conoce.
Pero en el tiempo de dolor, de emociones tan fuertes, lo que sabe va por un lado y las emociones van por otro. Entonces, aunque uno le esté dando la respuesta teológicamente correcta, no es por eso que pregunta la persona. Es como buscar una respuesta a su dolor, no está buscando la respuesta teológica. teológica. Tema, claro. Entonces, a veces la verdad, yo encuentro más útil decir, yo me hago las mismas preguntas, porque de verdad, acompañando gente con mucho sufrimiento, y vos también te haces las mismas preguntas. Entonces, a veces resulta de mayor, la persona se siente más comprendida si le decís, a mí también me pasa. Yo muchas veces no sé qué contestarme o le hago muchas preguntas a Dios. Creo que eso alivia el dolor, el sentirse comprendido. Por supuesto llegará el momento donde el texto bíblico, un pequeño mensaje, etcétera, hagan bien al corazón, pero tampoco hay que sentirse mal si la persona lo rechaza o está enojada, porque cada ser humano reacciona diferente. Aún en una familia que están viviendo todos la misma pérdida, cada uno reacciona diferente, por cuestiones de personalidad, por el momento de su duelo, por qué otras cosas se juegan. Entonces ser muy respetuoso, ¿no?, de la marcha del proceso de duelo. Sea que la persona pase por depresión o por enojo o no quiera hablar o quiere hablar, a veces quiere estar acompañado, otras veces no quiere estar acompañado. Hay que entenderlo. Estamos hablando del que acompaña. Sí. Después, el que lo pasa. A veces tenemos un falso concepto de que los cristianos no deberíamos sentir determinadas cosas porque justamente conocemos todas las promesas del Señor. Pero una cosa no quita la otra. La Biblia no se ahorra en descripción de emociones humanas, especialmente en los salmos, los profetas. Pero de hecho Jesús lloró frente a la tumba de su amigo. Se enojó también, claro. Él mismo estuvo muy angustiado y tenía claridad de su misión, sabía para qué había venido. Si no hay otro camino. Exactamente. Así que Jesús mismo, yo creo que esa es una respuesta para que nos hace bien, el sentir que Dios también ha sufrido. Sí, ¿no? déjame que ponga un poquito el acento en esto que acabas de decir. Desgraciadamente hay una escuela de un cristiano no debe llorar, un cristiano no debe hacer esas preguntas, falta de fe, es vacilación en sus creencias. Es tan ridículo eso, y lamento mucho que haya pastores que tengan esa idea, que no hablen de los dolores que tienen, de las enfermedades que tienen. Me cuenta un amigo que hay un pastor en la zona donde él vive que no le dice a la gente que está enfermo. Porque un pastor no puede estar enfermo. Pero estamos todos locos. ¿Cómo no puede estar enfermo? El apóstol Pablo estaba enfermo. Timoteo estaba enfermo. El negarlo es casi una tontería. Tampoco hay que estar anunciándolo. No, pero decir, no, estoy pasando este problema. Y tengo mis dudas y mis debilidades. Quiero recomendarle algo a la gente que está viviendo este momento. Si entra en la página de la Iglesia de la Puerta Abierta.org, está la zona de los mensajes. Hace un mes más o menos estuvo Samuel Pérez Millos, de España. Dio un mensaje excelente acerca de la soberanía de Dios. Y a partir de que él hace 4 o 5 años enviudó. Y cuando enviudó, un teólogo, un maestro de Biblia, un hombre admirado por su conocimiento, sufrió, se hizo preguntas. Y en la misma página, sí, un mensaje de Federico Bertuzzi. Vos no estabas ese domingo. Sí. Muy bueno, la perspectiva cristiana de la realidad. Mirá vos. Muy bueno. Hablé con él ayer. No, ayer cuando fue. Y él empezó comentando su propio problema de salud. Y después un mensaje precioso que yo lo he recomendado muchísimo. Mirá vos, ahí está. O tus prédicas sobre los salmos también. Bueno, gracias. Lidia de Villa Constitución tiene su nietita discapacitada. Dice que sacó de ellos lo mejor de sus vidas.
y ocupa un lugar, un lugar especial. La gente dice, no entiende cómo siendo hijos de Dios les toca vivir esta situación. Algunos dicen, ¿cómo es que es mal testimonio que a un cristiano le suceda una cosa así? Esto es lo que me parece que quiere decir el mensaje de Lidia. Eso porque hay un concepto equivocado sobre el sufrimiento, ¿no? Visto como castigo. Entonces, si vos asociás sufrimiento con castigo, cuando te toca, decís, bueno, ¿qué hice de malo? Claro. O al revés, si me comporté bien, ¿por qué Dios me manda esto? Es que el sufrimiento no es un castigo. El sufrimiento es una realidad humana y no estamos exentos. María de Corrientes cree que teniendo hijos con problemas mentales es tan doloroso como, bueno, acá está no está terminado este mensaje, así que no lo puedo leer. Nos dicen de la dirección del Congreso, lo vamos a anunciar cuando termine el programa, para reforzar. Liliana Fernández está viendo el programa y este tema es un regalo de Dios para ella. Tiene un hijo discapacitado y Dios le está hablando. Mira vos, Liliana. Quizá Dios hizo que hagamos este programa para ayudarte a vos. Ojalá que pueda ser una bendición. ¿Conocés a Rubén Ayala vos? No. Rubén Ayala es un muchacho kinesiólogo que tuvo polio de chiquito. Él va a estar en el Congreso hablando sobre discapacidad, contando su propio testimonio, ¿no? Qué bueno. Ya lo hemos tenido en Irene. Y él justamente estudió kinesiología porque él desde chiquito recibió tratamientos kinesiológicos por su enfermedad, por su discapacidad, y le arrastra una pierna. Pero es un muchacho glorioso, que ha formado su familia, una hija preciosa. Es un lindo testimonio, ¿no? para conocer. Y otras veces, bueno, por ahí la persona no puede desarrollarse como se pudo desarrollar Rubén, pero es la familia la que desarrolla recursos y sostiene a ese hijo, ¿no? Sí. O a ese nieto, como hablaba esa abuela. Betty pregunta el nombre de la autora de la historia que leyó María Elena. ¿Dónde lo recogiste esto? Emily Kingsley. Sí. Emily Pearl King como rey, y luego S-L-E-I. La belleza de Holanda. Si lo busca en internet, pienso que lo va a encontrar. La belleza de Holanda es el título de Betty, el título del escrito. Rosa de Charata dice que un hijo que se droga es tan doloroso porque no se puede hablar con él. Es verdad. Está en su mundo. Bueno, hablamos de la discapacidad, los chicos, las pérdidas. Vamos a la otra. Cuando el chico es bárbaro, hace malas elecciones. Hace malas elecciones, sí, y nos hace sufrir, como el caso que nos menciona Rosa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser la reacción del padre que sufre al ver a su hijo equivocarse? Es muy doloroso. Porque una cosa es aceptar un sufrimiento por el que nadie es responsable, y otra cosa es cuando el sufrimiento viene a raíz de errores propios de otros, de los propios hijos que eligen mal. La primera cosa que tenemos que decir es que los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿no? Dios nos hizo así. Y aún Dios corrió y corre con ese riesgo todo el tiempo, de que nosotros como sus criaturas le demos la espalda, hagamos cualquiera, nos dañemos. Creo que una de las cosas más dolorosas para un papá o una mamá es ver que su hijo se está dañando, ¿no? La verdad no me gusta dar recetas porque no las tengo, creo que no las hay. Creo que uno no debe quedarse solo con el sufrimiento, algo que ayuda mucho, tanto a las problemáticas que hemos mencionado y esta en la que nos estamos introduciendo ahora, es buscar personas o grupos que estén trabajando sobre este tema y recibir ayuda específica, ¿no? Por ejemplo, si se trata de adicciones, hay grupos de ayuda mutua para estos temas. Se han formado algunos grupos acá en Argentina, muy cerca nuestro, de madres que oran y padres que oran, que se reúnen y encuentran allí un lugar de fortaleza, porque hay momentos donde no podés hacer nada. No
puedes Nada. hacer nada, o sea, bueno, a ver, nada, no puedes hacer nada para que el hijo modifique la conducta. Sí. Sí podés hacer para no destruir el resto de la familia, para no caer en depresión uno, para no dejar de desear vivir. En ese sentido sí uno puede hacer, pero a veces uno no puede hacer nada por el hijo que elige mal. Creo que una actitud que yo veo en Dios y que a mí me sirve para ver cómo deberíamos ser como papás es no cortar nunca los puentes por el cual un día el hijo puede regresar del mal camino. Es lo que pasó con el papá del hijo pródigo. Cuando el hijo le pide la herencia y se va, yo creo que el papá tenía todo el recorrido de la película y sabía cómo iba a terminar. Sin embargo, lo dejó ir, ¿no? Es tremendo dejarlo ir. La tendencia sería retenerlo, lo encerrás, Sí. no sé, lo atás. Sí, o no le das la herencia. O no le das los recursos. Sin embargo, le dio y lo dejó ir. Sí. Y después lo estuvo esperando sí. cada día. Voy a predicar, no sé cuándo voy a empezar, pero algunos mensajes sobre esta parábola. Sí. Estoy estudiando. Tiene mucha enseñanza. Ya tengo un sermón sobre esto que me lo han elogiado. Una vez estaba en España y me dicen, muy bueno el mensaje del hijo pródigo. ¿Dónde escuchaste? No, en la red, en la web. Pero ahora lo estoy mirando desde otra perspectiva y esto es increíble porque en esa cultura lo que el hijo le pide al padre era impensado y que el padre se lo haya dado sale del esquema. O sea que hay una enseñanza o algo que Dios quiere decir, el Señor Jesús quiere enseñar, ¿no? Algunos padres, no tanto en la cultura latina, toman la decisión cuando el hijo es contumaz, es decir, no se arrepiente, rebelde. En el Antiguo Testamento al hijo contumaz había que apedrearlo. No es el caso ahora, obviamente. Entonces lo deja ir. Es el caso del famoso escritor psiquiatra John White, que en el año 86 estuvo en mi casa y la señora nos contó que el chico no se portaba bien, le hicieron la valija, le dieron $100, le compraron el pasaje, hace tu vida. ¿Está bien eso? Llegado un punto y el hijo es adulto, sí. Porque uno tiene que seguir cuidando a los otros hijos, ellos tenían varios hijos, tienen que cuidar las pautas del hogar. Creo que es la última medida que uno debería tomar. ¿Conoces el caso de John White? Conozco lo que él ha escrito a propósito de eso. Ah, claro. Padres que sufren. Es hermoso ese libro, yo lo recomiendo. Padres que sufren. Se ha reeditado. Y hay otro libro de Norman Wright que se llama Siempre te amaré, donde él cuenta la historia. Norman Wright ha escrito una cantidad de libros sobre vida familiar, pero en este libro en particular cuenta de su hijo con problema de discapacidad que fallece siendo adolescente, propio de la enfermedad que tenía, y una hija que justamente por los desajustes que se vivían y por rebeldía, se empieza a drogar y hace una vida promiscua, etcétera, ¿no? Y es un libro autorreferencial donde él habla desde su experiencia. Es hermoso. Siempre te amaré. Y aparte el título que le han puesto, ¿no? Ese y el de John White. Yendo a tu pregunta, creo que llegado a un extremo donde el hijo no se ajusta a las pautas del hogar y provoca serios problemas, creo que es como una manera muy clara de responsabilizarlo por su conducta. Pero estamos hablando ahí de un hijo adulto y creo que hay que agotar primero todas las otras opciones. Sí. Lidia Santa Fe, es buenísimo el tema de mis hijos, dice, se olvidaron de mí. Y cuando llaman a la esposa de mi ex marido, debe ser muy doloroso eso. Liliana tiene una hija discapacitada de 31 años, pero es un sol, recién termina de cambiarle los pañales. Le encanta el programa, son una ayuda permanente. Juan Carlos Samuel, me encuentro preso pagando una condena. Mi ex esposa me denunció de una amenaza
Y era mentira, mi hijo de 18 años discutió con su madre. Oscar de Mendoza todas las noches mira el programa, tiene un nieto que se droga y está sufriendo mucho. Bueno, es el tema que estamos charlando. Por supuesto no podemos entrar a comentar cada llamado. Cada uno de estos es un tema en sí. Un detalle. Muchas veces los padres vienen para que ayudemos al hijo. Y el hijo no quiere ser ayudado y ya toma sus propias decisiones. Los que tienen que pedir ayuda son los padres para sí mismos y para el resto de la familia. Y digo esto porque a veces uno olvida a los otros hijos que están también en la casa y quizás toda la atención está puesta en este hijo rebelde que da tantos problemas, ¿no? Es un error bastante común, descuidar a los otros hijos. Particularmente he notado mucha culpa o una actitud culposa en personas que, por ejemplo, se separaron y entonces ahora tienen problemas con sus hijos y el consejo, cortá, no le abras la puerta de tu casa. Si él quiere vivir de esa manera, que viva de esa manera. Pero tiene una actitud culposa, porque decir, la culpa es mía porque me separé de mi esposo, y abren la puerta y el proceso sigue, ¿no? Es muy bueno esto que los padres pidan ayuda, pero es mejor todavía que obedezcan cuando uno les trata de dar ayuda, ¿no? Te pasa que vos le decís y la gente no siempre hace lo que vos le decís. Sí, es así. El tema de la culpa es todo un tema en los padres. Por un lado es normal. Primero que vivimos en una cultura que rápidamente cuando algo pasa, ¿de quién es la culpa? Decimos, ¿no? En una medida adecuada me parece saludable porque a veces como padres tenemos que admitir errores. Sí. Y la verdad que cuando uno puede reconocer errores, no es para vivir sepultado bajo la culpa, pero a veces pedirle perdón a los hijos por los errores cometidos es sanador, es un principio de sanidad. Pero tampoco hay que hacerse cargo de lo que uno no debe hacerse cargo, sobre todo cuando estamos hablando de hijos grandes, porque si es por eso, todos los padres tienen errores y eso no da derecho a los hijos a elegir cualquier camino, ¿no? Llega un momento, yo trabajando con hijos, trabajo con mucha población joven, bueno, muy bien, se entiende que tus padres se hayan equivocado en esto, en esto, en esto. Ahora vos te tenés que hacer cargo de tu vida. O sea, hay un punto donde hasta cuándo echarle la culpa a los padres, ¿no? Y otras situaciones donde realmente no hay culpabilidad, aunque los padres se hayan separado, porque eso también es un error. Es como pensar que aquellos matrimonios que no se han separado tienen siempre hijos saludables o funcionales y no es así. No. Victoria de Gales. Esa abuela que lucha en oración, su hijo tuvo un hijo con una chica que luego se separó. Cuando el nene tenía un año, y esta chica está con una persona violenta. El nene volvió con su mamá y la madre lo lleva la contra en todo y no permite que haga lo que a él le gusta. Bueno, me imagino. Hay situaciones muy complejas. Bueno, porque vos ves eso en tu hijo, que ahora ya no es solamente el problema de tu hijo, ahora es el nieto. Sí. ¿No? Si no podés hacer nada con tu hijo, la ley te dice que podés hacer mucho menos con tu nieto. Sin embargo, una palabra esperanzadora, porque uno recibe mucho este tipo de consultas de abuelas, lo poquitito que uno pueda darle de amor a ese chico y mostrarle algo diferente, uno no sabe a futuro esa semilla cómo va a fructificar. Entonces yo le diría que, además de orar por ese nieto, no baje los brazos y en cuanto tenga oportunidad, si lo puede ver, aunque sea un ratito, darle amor. Eso no se olvida en la mente de un chico. Esa es una palabra de esperanza. Sí. Esto tiene que ver con los factores de resiliencia, que bueno, no vamos a entrar ahora, pero no desestimar lo poco que uno puede hacer por un niño, por un adolescente, siendo abuela, mamá, docente, líder juvenil. Yo he visto chicos que se han salvado, entre comillas, por un líder juvenil, ¿no? Me viene a la mente una historia que un día me dice Lucas Ley, Juan Pablo dice, anda a buscarlo a Tony Campolo al aeropuerto, sos el único que lo conoce, podés hablar en inglés con él. Oh, qué privilegio. Ya era la segunda vez que me lo pedía, ¿no?
Así que voy al aeropuerto y lo traigo a la escuela porque había una reunión de maestras. Y le digo, Tony, a ver, para los que no sepan, Tony era el pastor del presidente Clinton. Es el pastor de la familia de ellos, amigo personal de Hillary Clinton. En esa época, cuando iba a Washington, dormía en la Casa Blanca. Entonces le digo, Tony, ¿no le dirías algo a las maestras? Bueno, y le conté una historia. Un chico, desastre, todo mal, sucio, no hacía los deberes, no progresaba, tenía olor, y la maestra no sabía cómo aguantarlo. Llegó el día del maestro, que todos le traían regalo a la maestra. Y todos le trajeron regalos. Bonitos. Y el chico le trajo un paquete de papel de diario y la maestra lo abrió, no hacía falta preguntarse de quién era el regalo, y había unos perfumes a mitad de usar. Y la maestra tuvo el momento de agarrar el perfume y ponérselo. Eso le cambió la vida al chico. Claro. Se recibió, mejoró, Sí. terminó la escuela. A los 4 años recibe la maestra una carta. Maestra, me gradúo en el high school, quiero que usted esté conmigo. La fue. 4 años más tarde. Maestra, me gradúo en la universidad, quiero que usted esté conmigo. Esta es la única persona que cuando yo estaba mal me hizo acordar a mi mamá. Un gesto. Y valoró eso que el chico había traído. Y yo mira, como estoy llorando ahora, soy... cuando me lo llevo a casa a Tony Campos, le digo, porque él hablaba y yo lloraba delante de la maestra, ¿no? Dice, y no terminé de contar la historia, ¿no? ¿Cómo termina la historia? La hija de ese señor, que es un profesional, es doctor, la está cuidando a la maestra que se quedó sola. Qué increíble. Increíble. Pequeños gestos de amor, ¿no? Sí. Pancho de San Nicolás, felicitaciones por el programa y por la invitada especialmente. Bueno, gracias a todos. Mira, se nos fue el tiempo. Sí. Esto da para mucho. Un programa semanal, ¿no? Sí. Allí tenés la cámara, María Elena. Yo sé que vos le podés dar una palabra especial a todos los padres que están, por alguna razón, sufriendo mucho dolor por sus hijos. Hay un texto muy lindo en Salmos que dice que el Señor está cerca de aquellos cuyo corazón está hecho pedazos, ¿no? Esa expresión, un corazón hecho pedazos, el papá, la mamá, la abuela, el tío que sufre por un niño, por un adolescente, por un joven, sabe de qué estoy hablando. A veces el corazón está hecho pedazos. Y Dios es experto, Padre, en restaurar corazones hechos pedazos. Porque Él sabe lo que es Él sabe perder un lo hijo. que es perder un hijo, ver sufrir a un hijo. Por lo tanto, hay un punto de identificación allí tremendo, ¿no? Cuando pensás que quizás nadie te entiende porque nadie pasó o pasa lo que estás vos pasando, quizás te comparás con tus amigos y pensás que ellos están felices, que tienen bien a sus hijos, recordá que Dios, Padre Celestial, también vio sufrir y morir a su hijo por nosotros. Y Él es el que puede comprender en todo momento, confortar los corazones, pero Dios lo hace en forma vertical, de una manera milagrosa, pero también horizontal. Busca a otros que también puedan compartir con vos esta carga. No te quedes solo. Son momentos para estar acompañado, no solo. Pedro, Otro día le hablaremos a los que tienen que acompañar para que lo hagan adecuadamente. Pedro Olivera, de Caleta Olivia, pastor en Río Gallegos. El Señor se llevó un hijo, su hijo más pequeño, y luego de un tiempo el Señor le dio el consuelo. Qué bueno, Pedro, nuestro abrazo, como el abrazo que le quisiéramos dar a todos los que nos llamaron y dijeron, estoy sufriendo, tengo un dolor, algo no anda bien en mi hijo, en mi nieto, pero cuando Dios ve a un padre dolido, allí está.
cuando haya, a ver, me viene el salmo, cuando ande en valle de sombra y de muerte. A veces los padres andamos en momentos de oscuridad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces pensamos que tiene que ser un problema personal, a veces es un problema de la familia, el valle de sombra y de muerte. Yo creo que no hay familia que se salve de pasar en algún momento de su ciclo por estos valles, ¿no? Qué bueno poder tenerlo al Señor al lado. No se olvide que el Salmo comienza diciendo así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que asegúrese de que el Señor sea su pastor. Y eso se hace cuando uno reconoce que es como una oveja perdida y pide auxilio. Y el pastor está ahí muy cerca suyo para ir a buscarle. Anunciamos, porque nos lo pidieron y porque creo que lo tenemos que hacer, el Congreso de Familia y Shalom y Paz por la integración individual, familiar y social. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el bienestar que Dios quiere darnos no está pensado en forma individual, sino también está pensado para nuestras familias y para la comunidad. Exacto. No vivir la bendición para nosotros solos, sino para transmitir a nuestro alrededor. Sí, es un concepto muy interesante. Es para otro programa, para otra charla. A veces predicamos un evangelio muy individualista. Cree en Señor Jesucristo y salvate. Pero dice, serás salvo tú y tu casa. Es decir, el concepto de la familia y luego de la sociedad. Sí. Es el del 6 al 8 de septiembre. Y nos pueden buscar en Facebook, por las redes sociales. Eirene Argentina. Eirene Argentina. Eirene, así, como se pronuncia. Como Irene, pero con E adelante. Como así Irene, como con E adelante. ¿Qué quiere decir eso? Es una palabra griega. Es el equivalente al shalom de los judíos. Paz, armonía. Mira vos. Perdónenme la ignorancia. Entre en Facebook o si no a la página, eireneargentina.com.ar y seguramente va a ser muy beneficiado. Haga planes, prepárese. El costo es muy bajo, pero seguramente tendrá que arreglar dónde vivir en Buenos Aires, visitar a algún amigo, el viaje, todo eso implica un momento de preparación. Y para estos temas de los que hemos hablado hoy y muchos otros, uno no puede improvisar, tiene que prepararse. Le animo que lo haga. Asegúrese de ir este fin de semana a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Puede ser que haya muy buena música, pero no se abre la Biblia, salga corriendo. Puede ser que sea muy sociable y un clima muy familiar, y si no enseñan la Biblia, salga corriendo. Asegúrese de ir a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Nos encontramos aquí el próximo lunes. Bueno, como yo tenía pensado no estar, alguien me va a reemplazar el lunes, Bernardo Afranchino, que ya me reemplazó un día de todos estos. Así que el lunes usted está viendo el programa y el martes voy a estar aquí otra vez con Luz Milagro. El martes la mamá de Luz Milagro, la bebé, vaya, que hemos hablado bastante de este tema, que tiene en su corazón el proyecto de ir a buscar alguna ayuda para Luz Milagro. Así que me encuentro con usted personalmente el martes, pero no se escape, venga, anótese el próximo lunes con mi amigo el pastor Bernardo Afranchino. Que tenga un buen fin de semana, que Dios les bendiga. Hasta el lunes.